¿Se ha puesto a pensar que a lo largo de la Biblia Dios nos llama de muchas maneras? Nos llama ovejas, nos llama siervos, nos llama amigos, nos llama hijos, nos llama coherederos. Pero nunca hemos integrado estos adjetivos en nuestro ejercicio de la fe. Creo que es un gran momento para empezar a hacerlo. Amados, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles y como habrá visto en el título de este video, vamos a entrar en una serie de 5 semanas que espero que me acompañe, en donde vamos a abordar un tema bien interesante. Porque mire, yo creo que no hay día que no me tope con alguien que me diga, es que Dios no me escucha, es que no recibo respuestas de parte de Dios, no sé cómo acercarme a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y sabe, muchas veces esto que nos pasa es por desconocimiento de la palabra y el entendimiento de las cosas que Dios quiere decirnos en su palabra. Esto que vamos a ver esta semana y las siguientes 4 semanas, quiero aclarar, no está escrito en ningún lado y no es algo que sea una regla, es algo que se deduce del conocimiento de la palabra de Dios, las 5 etapas del creyente. Hay 5 etapas bien interesantes, la de oveja, la de siervo, la de hijo, la de amigo, perdón, la de hijo y la de coheredero. ¿Por qué son diferentes? Porque las cosas no son inmediatas como de repente quisiéramos. Quisiéramos de un día al otro dejar de ser como somos y simplemente ser buenos, y lo pongo entre comillas. Y no es así. Mire, tengo el privilegio de dirigir un grupo de jóvenes en la ciudad de Chihuahua, a los que estoy discipulando. Y estamos leyendo varios libros. Y este viernes pasado estábamos hablando acerca de los hábitos y de repente uno de ellos me dice, es que tengo muchos hábitos que cambiar. Y le digo, no, espérame, o sea, no es de golpe. La fe no existe de golpe. Mire, usted y yo hemos hablado muchas veces acerca de Dios tiene un propósito, los procesos de Dios. El problema es que muchas de esas veces no entendemos ni los propósitos ni los procesos de Dios y no entendemos a dónde vamos. Y ese es el problema. La mayor parte de las veces no entendemos que un proceso nos va a llevar a algo y un proceso probablemente nos va a llevar a otro proceso para que podamos ir creciendo. Esto es exactamente igual que en la vida natural. Mire, a un niño usted no le daría un coche para que manejara, y a un adolescente usted no le daría $1,000,000, y a un adulto no le daría un celular tampoco para que lo use eficientemente desde el día número 1. Todas son cosas que tenemos que aprender. Y en nuestra fe no es diferente. La Biblia está llena de etapas maravillosas que están descritas de una manera magistral. Y por eso tenemos que detenernos a empezar a entender en qué etapa nos encontramos. Mire, muchas veces me gusta usar el ejemplo del famoso fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu comienza con el amor y termina con el dominio propio. Y muchos de ustedes y yo también en muchas ocasiones quisiéramos llegar al dominio propio, o sea, de aprender a aguantarnos. Aunque el dominio propio no es eso, el dominio propio es el saber hacer lo correcto. Pero no nos damos cuenta que Dios es un Dios de orden y que primeramente Dios va a hablar del amor y tenemos que aprender a tener amor y después tenemos que aprender a tener gozo y después de tener gozo vamos a aprender a tener paz y después de eso vamos a ser bondadosos, vamos a ser, etcétera, etcétera, hasta que lleguemos al dominio propio. Y esto es algo evolutivo. Dios quiere desarrollar algo en nosotros. En las etapas del creyente es exactamente igual. Nuestro primer paso para llegar a tener una relación íntima con Dios es el llegar a ser ovejas. ¿Por qué ovejas? Mire, piénselo de esta manera. Una oveja, si lo vemos en lo natural, no es un animal que tenga mucho chiste. Es un animal que, ¿cómo se me acaba de ir el nombre del ruido que hacen? Ahorita me acordar. Pero come, produce lana. Pero si lo vemos en lo organizacional y si lo vemos en el propósito de Dios, una oveja es alguien que tiene que aprender a caminar en grupo. No existen las ovejas independientes. Las ovejas siempre agarran y se agrupan. Y esto es algo primordial porque Dios también nos llama a su pueblo. Y el problema radica en que normalmente usted y yo queremos tener una fe individual, pero la fe individual se expresa en lo grupal. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos pone en una primera etapa de ovejas.
Y en los siguientes días vamos a estar viendo cómo se es oveja y vamos a identificar qué nos lleva a ser ovejas, y es una etapa preciosa. Porque piensa esto, una oveja es un animal pastoreable, quiere decir, es un animal dócil. En la primera etapa de nuestra fe vamos a aprender a ser dóciles delante de Dios, no de las personas ni de las religiones, sino de Dios. Y vamos a aprender a entender que si Dios dice a la derecha, todos caminamos a la derecha, y que si Dios dice a la izquierda, todos caminamos a la izquierda. Entonces, si usted lo ve, en esta primera etapa, lo primero que vamos a aprender es a caminar en grupo. Vamos a aprender a tener una fe. Jesús le decía a Dios, antes de ser crucificado, le decía, Señor, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Le está diciendo que aprendan a ser ovejas, para que puedan ser dóciles y puedan recibir el beneficio. Usted y yo oramos constantemente en el Padre Nuestro. Padre nuestro, danos hoy el pan de cada día. Una oveja tiene la certeza de que el pastor lo va a llevar a ese lugar en donde hay pan fresco todos los días. Cuando el pueblo salió de Egipto, Dios los llevó como ovejas y les hacía caer pan del cielo, porque eran ovejas, los alimentaba de manera diaria. En esta etapa, que es una etapa preciosa, envidiable para los que están ahorita en esa etapa de ovejas, el saber que el sustento de cada día viene parte de Dios. ¿Qué piensa? ¿Qué opina? Mañana le seguimos. Escríbame y cuénteme todo lo que usted está aprendiendo el día de hoy o lo que está reflexionando.